lo que vemos hoy es que se está acentuando de tal manera que irremediablemente llegará a consolidarse. Créalo esto que es así, marcando el tiempo final antes que el anticristo se manifieste y antes que el Señor venga. Gloria al Señor por ello. Yo espero al Señor. Pero sé que este discernimiento me hace responsable de una palabra para nuestra admonición y también para nuestro testimonio. Porque para esto hemos sido puestos mientras estemos en este peregrinaje en la tierra. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Si yo gano el mundo y pierdo a Cristo, ¿qué provecho para mí será? Si de traje mundana me visto, ¿qué corona el mundo me dará? Por gozar placeres sin medida, amigos, tierras y amor, debo yo perder en mi salida de la vida aquí en Salvador. Sin Jesús, cuán triste vive el alma, cuán vacío el corazón sin él, el que torna tempestad en calma y desierto seco en vergel. Sin Jesús hay solo noche oscura y la vida es triste soledad. ¿Qué sería morar en la negrura y sin él por toda eternidad? Oh, qué gozo es tener a Cristo, tierno bálsamo es al corazón. No hay pecado que él no perdone, por dolor que va alivie la aflicción. Si yo tengo a Cristo y solo a Cristo, nada en el mundo desearé, pues Él suple lo que necesito y la vida eterna en Él tendré, y la vida eterna en Él tendré. El Señor bendiga a cada uno de nuestros oyentes que nos acompaña en la jornada de hoy. Estaremos dando inicio a la primera parte de un tema muy importante que les agradeceremos tener presente también para participar en la siguiente edición junto a nuestro pastor David Horta Sepúlveda, quien estará exponiendo el tema El misterio de la iniquidad en nombre de la Tercera Iglesia Metodista Independiente de Santiago de Chile. Nos acompañarán en la lectura bíblica nuestro hermano Tomás Hoffman y en el momento de oración nuestra hermana Margarita Morales. Por favor, ponga muchísima atención al tema que estaremos compartiendo.
y considere acompañarnos en nuestra próxima edición, en la que culminará esta exposición. El Señor les bendiga. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice así, la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide, para que a su tiempo se manifieste. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide, y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, a aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia, y señales, y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. En esta hora nos dirigimos a usted, Padre, pidiéndole primeramente que sea perdonándonos de todos nuestros pecados, Señor. Perdone todo mal pensamiento, toda mala palabra, toda mala intención que podamos haber tenido, Señor. Le pedimos, Dios mío, que usted nos sea lavando con su sangre preciosa de la mollera a los pies, perdonando todas nuestras faltas y desobediencias. Padre, también nos reunimos para agradecer en gran manera, Padre amado, por ser sus hijos, Señor, por conocerle, por tener este medio, Padre, para poder saber de usted, para poder escuchar sana doctrina, Padre, para poder estar más cerca de usted, para poder tener comunión, Dios mío, y poder recibir todas las bendiciones que usted tiene para nosotros. Padre amado, en esta hora quiero presentar a usted la gran situación que estamos atravesando como personas, Padre, al ver cómo este misterio de iniquidad se está cumpliendo cada día más, Padre Santo. ¿Cómo no agradecerle todas las bendiciones que usted nos da a nuestra vida, Señor? El pan de cada día, tener, Dios mío, nuestros 5 sentidos, o poder tener el habla, el caminar, el poder movernos. Pero aún así hay personas que con todas estas cosas, Señor, no pueden ver lo que está pasando en este mundo, Padre, sino que tratan y buscan de poder responder estas situaciones con cualquier teoría, con cualquier
palabra errónea, falso profeta, doctrina falsa. Pero usted en su misericordia nos brinda la oportunidad de tener este medio, Señor, para que nosotros no estemos ciegos, Padre, ante lo que está pasando, sino que estemos apercibidos, velando y buscándole, Señor, a través de sus medios de gracia, orando, leyendo su palabra, escuchando palabra, congregándonos, Señor, y así en los espacios que usted nos regala, poder, Dios mío, enaltecer su nombre. Señor, qué situación la que se está presentando. Por un lado, sus hijos, Señor, sabemos lo que ha de venir y se ha de cumplir, Padre amado. Ayúdenos a estar, Señor, fieles a no caer en falsas doctrinas, a no darle la mano al mundo y caer en sus banalidades, Señor, sino que multipliquemos, Señor, en gran manera los talentos que usted nos ha dado, que podamos llevarnos de este mundo lo único que vale la pena, que es una salvación, Señor, embellecida, más perfeccionada en su nombre. Ayúdenos a poder, Dios mío, apreciar el regalo que vino a darnos su Hijo, el Señor Jesucristo, porque nosotros nada pagamos y por fe somos salvos, Señor. Gracias, Padre, porque somos sus hijos y sabemos que este misterio de iniquidad que se está dando no es más que la muestra de que prontamente va a venir usted a arrebatar a todos sus hijos y llevarnos a su morada que está preparando en los cielos, Dios mío. Ayúdenos, Padre amado, a poder enfrentar estas últimas pruebas, estas tentaciones, estas barreras que nos presenta el mundo, Señor, a poder salir triunfantes, poder seguir su ministerio, Dios mío, seguir su palabra, ponerla en obra, Padre amado, y poder seguir hacia adelante de su mano sin temor, Dios mío, sin ansiedades, sin estrés, ni cosas que presenta este mundo. Le agradecemos tantas cosas, Padre amado, pero no podemos dejar de pensar en aquellos hermanos que le conocen, Señor, en aquellas personas que un día reconocieron su nombre, que un día oraron, que un día predicaron, que un día hablaron de usted y ahora se han alejado, Padre, se han enfriado, endurecido sus corazones, Dios mío. Ya no están participando en sus cosas, Padre. Hay tantas familias completas que se han perdido del radar de sus pastores, de sus diáconos, de sus presidentes. Ya no saben de ellos, Señor. Ya no están en comunión con sus hermanos ni con usted, Padre. Solo usted conoce los corazones, sabe los pensamientos que aquejan su corazón, las cosas que lo han apartado de su santo nombre, Dios mío. Tenga misericordia de cada uno de ellos y que ahora, Padre, que enfrentamos este misterio de iniquidad cada día más presente, Señor, ellos puedan proclamar su nombre, ellos puedan, Dios mío, entregar palabra, puedan evangelizar, Padre, para que ellos puedan honrar, glorificar su nombre, Dios mío, que es nuestro propósito aquí en esta tierra. Padre, sabemos que nosotros somos infieles, que somos pecadores, que una y otra vez le fallamos, pero usted, Padre, aún así nos ama de una forma incomprensible para el humano, Dios mío. Es un amor único, puro e irreproducible, incomparable, Dios mío, irrepetible. Usted es el único fiel, Dios mío. Usted nunca nos abandona, Padre. Tenga misericordia de nuestros hermanos, que ellos puedan entrar en sí, que al Espíritu Santo que tienen dentro de ellos, Padre, que tienen arrinconado, tapado, oscurecido, pueda obrar en sus vidas, para que usted también les utilice como vaso, Señor, limpio, como ese vaso en manos del alfarero, pueda terminar de pulirse, Padre, y sea utilizado para su gloria y su honra, Dios mío. Y si es su voluntad, ahora mismo ellos pueden volver arrepentidos, Señor, dándose cuenta del tiempo que han perdido, Padre, porque nosotros le necesitamos, Señor. En cada día de nuestras vidas necesitamos completa y total dependencia de usted, Señor. Tenga piedad de ellos, ablande sus corazones y que ellos en humildad vuelvan, Dios mío, a sus congregaciones. Vuelvan a usted, Padre, y sean de sal y luz en este mundo que les necesita, Dios mío, a sus hijos más que nunca, porque estamos atravesando los últimos tiempos. Padre, le pido que tenga misericordia de todas aquellas personas
que aún no le conocen, que aún no han tenido una lectura bíblica, que aún no han escuchado su palabra, y aquellos que sí le han escuchado aún no le reconocen como su Señor y Salvador, Padre. Tenga misericordia de cada una de las personas que estén pasando por una depresión, que estén pasando por pensamientos del diablo. Quizás piensan, Dios mío, en el término de sus vidas. Tenga piedad de aquellos que sienten ansiedad, que sienten estrés, Padre, que atraviesan muchas pruebas y tentaciones, pero no le tienen, Dios mío, por lo tanto no tienen nada para poder salir de esa situación que les aqueja, Padre. No tienen un Dios todopoderoso, Señor de señores, el gran yo soy. No le conocen. Tenga piedad de todas aquellas almas que están perdidas en el alcohol, en las drogas, en el mundo, y que no le conocen, Señor. Permita que sus hijos, nosotros, podamos llevar su palabra de evangelio a aquellas personas que aún no le conocen, Padre amado, para que puedan escuchar su palabra, para que puedan escuchar nuestro testimonio vivo, Señor. Ayúdenos, Padre, para que seamos un vaso útil en sus manos y podamos ir en aquellos que no le conocen y puedan tener la oportunidad, Padre amado, de ser salvos para salir de su condena en el pecado, Señor. Padre, abra nuestros ojos, manténganos apercibidos en comunión con usted, velando, Padre, orando, leyendo su palabra, congregándonos, Señor, para tenerlo por sobre todas las cosas que nos ofrece este mundo, porque somos nuestro primer enemigo, Dios mío, al momento de querer regalarle algo que ya es suyo, que es el tiempo, Señor. Ayúdenos, denos humildad, llénenos de confianza de usted, llénenos de su Espíritu Santo para poder desarrollar nosotros el fruto del Espíritu Santo, Señor. Y ayude a que cada uno de sus hijos presente y lleve, Dios mío, la defensa de la fe y de la sana doctrina, Padre amado. Multiplique su misericordia, Padre, porque ya estamos en los tiempos de Noé, donde ya está pronta a cerrarse el arca, Padre amado. Que aprovechen este tiempo de gracia, Dios mío, único e irrepetible, de aceptarle en su corazón algo tan preciado. Que hemos menospreciado el regalo gratuito, Padre, de su gracia, de su salvación. Gracias, Padre, infinitas gracias por conocerle, Señor. Por tener este medio, Dios mío, de poder escucharle, de poder levantar oración delante de su trono de gracia y poder depositar todas nuestras inquietudes, temores, aflicciones, preocupaciones delante de usted, Padre, sabiendo que sin duda usted nos escucha, Padre Santo, pero también en temor y en reverencia respetamos su voluntad perfecta, Padre, y la solicitamos, Señor. Sea bendiciendo a cada uno de los oyentes que están aquí. Si hay alguno que está recién escuchando su palabra, obre en su vida, Padre Santo, porque solo usted puede hacerlo, Señor. Nosotros solamente entregamos el mensaje, mas usted hace la obra, Señor. Le pido que usted tenga misericordia de cada oyente, incluyéndome, Padre amado, que se quede con nosotros. Que no suelte nuestras manos, Señor. Todo esto, Padre, lo pedimos, lo agradecemos, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, me han solicitado reflexionar en esta conferencia internacional sobre una temática profética respecto al misterio de iniquidad. Esta es una palabra profética que está inserta en la segunda epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 2. Esta es una reflexión, es una carta y una palabra profética que es muy contingente para estos días. Me gustaría dar lectura a los 12 primeros versículos, ya que el contexto donde se encuentra la palabra, por cierto, es vinculante y muy importante. Dice ahí las Sagradas Escrituras de la siguiente manera: Empero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él,
que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide, para que a su tiempo se manifieste. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida a aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consistieron a la iniquidad. Esta porción bíblica que he leído, que consta de estos primeros 12 versículos, está en un contexto, por cierto, mucho más amplio. Y es muy pertinente señalar que el contexto amplio de ambas cartas de Pablo a la iglesia de Tesalónica, que se escribieron alrededor del año 51 después de Cristo, fueron enviadas con motivo de ejercer apologética didáctica, de testimonio. Hoy día existen muchos apologéticos que se preparan para debatir, pero no para entregar testimonio. La apologética de Pablo era con su propia vida, era de testimonio. Y al ejercer esta apologética, escribe estas 2 epístolas sobre asuntos específicos doctrinales, especialmente concernientes a la doctrina de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Resumidamente, podemos señalar que había entrado de enseñanza a la iglesia de Tesalónica que Jesucristo había regresado, se había producido el arrebatamiento y terroríficamente la iglesia había quedado sin partir a los cielos, con la expectativa de enfrentar el temido tiempo de tribulación. Por eso ustedes leen que el apóstol Pablo le dice que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu. Esto denota que la iglesia estaba temerosa y por estas falsas enseñanzas había sido convencida de esta realidad cruda y terrorífica de que el Señor había venido y se habían quedado en la tierra. Es en este contexto que el apóstol Pablo escribe a la iglesia para recordarles las enseñanzas fundamentales de la doctrina de la venida del Señor, doctrina de la cual su fe hacía uso y de la cual predicaba, recordándoles las enseñanzas que él les había entregado, con el fin de otorgarles tranquilidad respecto a ello, y aún algo de gran importancia y que trasciende, y aquí está lo relevante para nosotros, que trasciende a nuestros días, o sea, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de hoy, revelarle una de las señales que podríamos subrayarla respecto al cumplimiento de los tiempos de refrigerio de la iglesia. Aquí radica la importancia que tienen estas 2 epístolas y muy particularmente la segunda epístola en la parte que hemos leído. Tenemos pues a disposición de todos los que conformamos la iglesia hoy una revelación profética de la cual debemos estar atentos y en conocimiento, permitiéndonos, por medio de la palabra, proyectar nuestra visión espiritual a la realidad contingente, a la realidad que nos rodea.
porque para ello el Espíritu Santo está obrando en la iglesia, ayudándonos a discernir, a guiarnos, a abrir nuestra visión espiritual. Ahora, esta revelación nos señala que antes que el Señor venga, se consolidaría la apostasía, doctrina que sustenta el misterio de iniquidad. Si ustedes se dan cuenta, todas y cada una de las palabras son vinculantes al texto que hemos leído. Ahora, cuando este sistema se consolidara, entonces se manifestaría el inicuo, el anticristo. Los creyentes entendemos y sabemos que antes que la manifestación de este se realice en concreto, la iglesia habrá partido, la iglesia habrá sido arrebatada. Por lo tanto, es una palabra profética a tener muy en cuenta, particularmente la iglesia de hoy. De acuerdo a la misma carta, es conveniente también entonces reconocer y distinguir con conciencia espiritual y con urgencia por parte de la iglesia fiel, de los creyentes, que tienen la dosificación del aceite espiritual necesario para esperar al esposo, de tal manera que seamos aquellos que advirtamos a quienes están en nuestro derredor. Pero no solo advirtamos, sino que también esta escritura sea para nuestra admonición. En la iglesia, cuando hemos tratado estos asuntos, hemos repetido varias veces que la palabra escrita, la palabra profética escrita, es para nuestra admonición. Admonición significa, en términos muy sencillos, el comprender una realidad para enmendar algún camino errado que nosotros pudiéramos estar transitando. Por eso la palabra dice que ha sido escrita para nuestra admonición, comprender, enmendar. Y esta palabra muy particularmente tiene este sentido para la iglesia hoy. Por lo tanto, creo que es un tema que debe ser tomado delicadamente y con atención espiritual, no con una curiosidad nada más, sino con una atención espiritual y de urgencia a nuestras vidas, porque el Señor, de acuerdo a Mateo 24, nos ha dejado a la iglesia fiel para dar alimento a tiempo a aquellos que lo necesitan. Y la iglesia juega un rol, y ese rol debe cumplirlo, de ser luz de este mundo y dar testimonio con la urgencia que el Señor nos hace tomar en cuenta esta palabra profética. Ya que este misterio de iniquidad ha tomado forma en la historia de la humanidad y aún en todas partes, sin colocarse de acuerdo, la mayoría de los estudiosos bíblicos, eruditos bíblicos, coinciden que se está consolidando precisamente ante nuestros propios ojos. Ahora, ¿qué es el misterio de iniquidad? Estamos señalando que la palabra iniquidad salta a la vista en la porción bíblica estudiada. 3 veces es citada, por lo cual es necesario entenderla. Por y para entender cómo se ha ido implementando, como ya dije, a lo largo de la historia, este sistema, de acuerdo a cómo revela la palabra, que será la plataforma del gobierno del inicuo, el gobierno del anticristo, para poder llegar a entender también sus alcances. Ahora, existe la clara comprensión lingüística respecto a la palabra iniquidad. No es de ignorancia que iniquidad hace referencia a quien ha cometido actos de gran maldad. Por eso Pablo habla del anticristo como el inicuo, aquel que encarna toda la maldad. En este sentido debemos comprender que la iniquidad proviene del padre del pecado, el padre de la maldad, que es Satanás. La Biblia dice en 1 Juan 3, verso 8, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La Biblia también nos señala que la iniquidad, o sea, la maldad extrema, fue la elección de aquella creación angelical que se rebeló queriéndose oponer a Dios y que en su propia comprensión y convicción de llegar a ser un Dios, leemos las secuencias, como la palabra del Señor nos muestra secuencialmente cómo se produjo, cómo se originó
en aquel corazón que es el padre de la iniquidad. La palabra del Señor en Ezequiel 28, versos 13 al 17 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. El sardio, el topacio, diamante, crisólito, onique y berilio, el zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedra de fuego hacendado. Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad, iniquidad. Estamos hablando secuencialmente, como ya menciono, cómo se origina el pecado, cómo se origina la iniquidad. Luego agrega el verso 16: a causa de la multitud de tu contratación, escuche bien, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Está hablando secuencialmente de cómo nace la iniquidad, de dónde viene la iniquidad. Para entender el misterio de iniquidad debemos entender su origen. Y el verso 16 es muy importante. Por lo que yo, dice la palabra del Señor, te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Según la palabra, y por eso decía, presten atención al verso 16, dice: a causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad. La palabra contrataciones, que figura como causa de la iniquidad, debemos comprender su significado. El término en hebreo es reculá, con una raíz primitiva, racal, que significa tratar, hacer negocio o traficar. A causa de la multitud de tu contratación. Si llevamos al significado, a causa de la multitud de tus negocios. Cuando entendemos esta palabra, entendemos que Satanás fue hallado en maldad, en iniquidad, por aquella gestión, fíjense, gestión creativa propia que le impulsó salirse del rango de su ministerio y rol que Dios le había otorgado y plantearse o enfrentarse a su creador. Lo que hizo, tuvo la desfachatez de querer negociar su posición con el mismo creador. El mecanismo generado en su propio ser fue la desviación de su conciencia adoradora del solo Dios eterno, proyectándola a la adoración a su persona, autocomplaciéndose con su propia figura, buscando en sus pares desviar la adoración a sí mismo, maquinando la rebeldía, característica propia de la iniquidad, y enalteciéndose soberbiamente. Esto provocó que fuera, como dice la Escritura, lleno de iniquidad o mal obrar. Creo que esto abre nuestros entendimientos y comprensión respecto al misterio de iniquidad. He aquí el origen. Esto es lo que está a nuestra disposición para comprender el obrar de aquel que peca desde el principio y los alcances de la iniquidad y de su misterio de iniquidad. Lo anterior también es relevante para entender que, siendo Satanás la fuente de iniquidad, de él emerge todo mal obrar. Cuando vemos todo lo que sucede alrededor de nosotros, es lo que emergió del corazón de Satanás originalmente. Un ejemplo claramente referencial de lo anterior en los primeros tiempos, solamente para mencionarlo, y que fue posterior al pecado original de Adán, fue la influencia de la iniquidad sobre Caín, cómo Satanás influyó sobre el corazón de este hombre, quien posterior, al estar consciente de su pecado, y este es un ejemplo nada más primario, y aún en capacidad e inteligencia, Caín señala en Génesis 4:13, y dijo Caín a Jehová: grande es mi iniquidad para ser perdonada. Él estaba consciente acerca de lo que su corazón había dejado que pasara. La influencia de la iniquidad y del padre de iniquidad sobre ese hombre es un ejemplo
de cómo opera Satanás y ha operado en la historia universal hasta nuestros días. Caín entendió que fue alcanzado e influenciado en su actuar, actuando deliberadamente y en voluntad, desobedeciendo a Dios y obrando contra sus preceptos, contra los estamentos y principios que Dios había establecido. Al entender los alcances de la palabra iniquidad, podemos vincularlo entonces al compuesto misterio de iniquidad, tal cual lo presenta el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Cuando el apóstol señala misterio, lo hace en el contexto bíblico, donde el uso de la palabra griega apunta a las formas y doctrinas particulares con que se cumple algo. Varias veces se utiliza esta palabra. De una manera contraria, por ejemplo, se utiliza cuando habla acerca del misterio del reino de los cielos, en Mateo 13, del verso 3 al 50, o Romanos 12, de los versos 25 al 26, el misterio de la salvación en Jesucristo, o el misterio de la piedad grande es, 1 Timoteo 16. Entonces, cuando la palabra misterio aparece en la Biblia, se está refiriendo y apunta a las formas y doctrinas. Cuando señalamos las formas, hablamos también de la doctrina que sustenta el plan concebido para que se concrete un sistema en donde impere la idea o ideología base, que en este caso es la iniquidad, con todo el sustento propiamente tal que esto trae. La apostasía, la oposición, la rebeldía, todo lo que se vio en el pecado del corazón de este ángel creado. En este sentido, entonces nos referimos a la forma misteriosa o doctrina con que el corazón humano se ve, o nosotros lo vemos hoy, impregnado de pecado, violencia, destrucción y oposición a Dios y su ley. O sea, una conducta apóstata, que es la ideología central del sistema. Por eso que está la apostasía vinculada directamente al misterio de iniquidad. Y es entregada, para que se tome en cuenta, muy en cuenta, está vinculada a la señal que el apóstol entrega a la iglesia respecto a la venida del Señor Jesucristo. Por eso que es de vital importancia tomarla en cuenta, analizarla, reflexionarla y sacar conclusiones prácticas para nuestra vida al respecto. La palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses 2:3 decía: no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrás sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, esto está directamente relacionado con lo que el mismo apóstol Pablo habla a todas las iglesias y a sus discípulos. Especialmente notamos cuando él entrega enseñanza y dirección al discípulo Timoteo. En 1 Timoteo 4, en los versos 1 y 2, le dice a Timoteo: empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, presta atención, escuchando a espíritu de error y a doctrina de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Esta doctrina que sustenta el misterio de iniquidad es una doctrina de demonios y que está alimentada por la apostasía. Esta doctrina iba a impregnarse en el corazón de la generalidad del ser humano. Implicará no solo el espectro religioso. Hace algunos años atrás siempre se estaba hablando de apostasía en el contexto religioso. No se salía de ese marco. Pero en realidad la apostasía desde una perspectiva histórica, como lo hemos demostrado con la primera rebeldía de un ser creado que fue Satanás, se presenta en todos los aspectos conductuales, como lo fue con el demonio, rebeldía, oposición, etcétera, etcétera, en todos los aspectos. Y esto es lo que está impregnado en la generalidad del ser humano. Y abarcará o implicará, como ya dije, no solo el espectro religioso, sino cuando esta palabra profética se está proyectando en el tiempo, se está refiriendo que iba a abarcar todos los aspectos integrales constitutivos del devenir de la humanidad, produciéndose finalmente la consolidación de un sistema que será el fundamento para un gobierno visible y concreto, el gobierno del anticristo. Este sistema es precisamente
lo que se llama el misterio de iniquidad. Una nota al margen aplicable en esta introducción es el comportamiento de la sociedad humana en los últimos decenios, especialmente en lo que se refiere a las directrices morales y legislativas anticristianas. Hago aquí este paréntesis porque la Iglesia, y es una visión personal, pueden ustedes, por cierto, tener una opinión contraria, pero en mi opinión personal, la Iglesia, que ha sido también víctima de la estrategia satánica, no percibió, no se dio cuenta cómo en los últimos decenios, apabullantemente, vertiginosamente, comenzó a imperar directrices totalmente apóstatas. Y vuelvo a referirme no solo en el espectro religioso, sino en el espectro integral del devenir del ser humano. Y lamentablemente muchos pasaron por alto esto. Y se nos vinieron una serie de materias legislativas anticristianas en todas partes del mundo. Sé que en Perú, y me alegraba por eso, porque me mandaban algunos informes, varios hermanos fieles se dieron cuenta, por cierto, y se opusieron de una manera apologética desde la perspectiva de las Escrituras, defendiendo los principios que Dios ha establecido. Me alegré, me gocé de saber que en Perú habían hermanos fieles que estaban siendo dirigidos hacia eso. Pero esto es la realidad. Hoy día nosotros lo que observamos es que todo esto está imperando en el mundo entero. Sin ir más lejos, somos testigos cómo paulatinamente han caído las estructuras morales, las estructuras legislativas en cada nación, no solo latinoamericana, sino en el mundo entero. Hace algunos años se ha legislado en razón de la unión civil, el matrimonio homosexual y la adopción homoparental. Hemos sido presionados a un nuevo enfoque de género en una inmensa mayoría de naciones. También hemos sido testigos cómo hace pocos días se ha ido legislando, por ejemplo en Argentina, se legisló ya el aborto libre. Y en otros tantos lugares ya se ha hecho. En pocas naciones como Chile o Perú, por unos poquitos, todavía ha existido resistencia. Pero eso no es sino el espiral vertiginoso, real, porque es una realidad inmediata y que está alrededor de nosotros, y que si nosotros no queremos mirar, eso ya no es problema de Dios, porque Él está entregando la palabra para que seamos sabios en ella, no en nuestras propias apreciaciones, sino en la obra de su palabra en nuestros corazones, por medio de la obra de discernimiento del Espíritu. Si no lo queremos hacer, bueno, Dios ya no puede hacer más. Pero por cierto que esto es una realidad, y estoy seguro que el espiral de estas iniciativas van a ir cada vez creciendo. De hecho, nosotros en nuestra iglesia analizábamos cuando veíamos la materia en cuestión, que mientras estábamos realizando sesiones de estudio profético, iban paulatinamente dándonos argumentos las diversas leyes que se aprobaron sin que, por este asunto de la pandemia, la mayoría de las personas tuvieran algún conocimiento de ello, un mínimo conocimiento. Pero esa es la realidad. Y podemos observar que se está legislando en todas las naciones para que exista una base de adoctrinamiento a la más temprana edad, de tal manera de crear estatalmente una mentalidad contraria a los principios absolutos de Dios. Vuelvo a insistir, apostasía integral, promoviendo de manera precursora hoy día en todas partes del mundo el dominio estatal en áreas propias de los progenitores, por ejemplo. Diversas leyes que atentan contra la familia. Observamos cómo se ha iniciado hace no solo unos años nada más la persecución a la iglesia fiel. Aunque muchos cristianos, vuelvo a insistir, aún no se den cuenta, este es el mundo real en que estamos. Un mundo que a una velocidad vertiginosa se acerca al fin y que se está consolidando el sistema, el misterio de iniquidad ante nuestros propios ojos. Y aunque se discuta esto, y otros lo tengan como especulación, para la visión objetiva de quienes miramos con el prisma de las Sagradas Escrituras, es la realidad contingente. Lo que vivimos hoy es el término de un accionar que comenzó en cuanto a doctrina desde los albores de la humanidad. Por lo tanto, deducimos, como hemos enseñado, que esta doctrina ha estado actuando desde siempre.
que se está acentuando. Lo que vemos hoy es que se está acentuando de tal manera que irremediablemente llegará a consolidarse. Créalo esto que es así, marcando el tiempo final antes que el anticristo se manifieste y antes que el Señor venga. Gloria al Señor por ello. Yo espero al Señor, pero sé que este discernimiento me hace responsable de una palabra para nuestra admonición y también para nuestro testimonio, porque para esto hemos sido puestos mientras estemos en este peregrinaje en la tierra. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.